Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al segundo bloque de este programa de estreno de la temporada 2021 de Entérate con Leslie. Luis Felipe, buenas noches, continuamos con el programa contigo y tenemos un invitado especial, al doctor Manuel Escorza, con quien vamos a conversar todo lo que respecta a la coyuntura nacional. Después de un breve receso, Manuel, en la que hemos renovado contenidos temáticos en nuestro programa, pero hemos seguido de cerca lo que está sucediendo en nuestro país, el tema del agro, la huelga anunciada, ¿no?, para hoy 13 de enero sobre el tema de los médicos, las vacunas, el retraso, la compraventa, etcétera, y además las elecciones generales 2021, en donde tenemos una diversidad de candidatos presidenciales, otros que se han atrevido a postular a sabiendas que tienen asuntos pendientes con la justicia. En fin, la ciudadanía cree saber por quién no va a votar, pero no tiene una certeza por quién tiene que votar, o sea, a quiénes vamos a elegir en las próximas elecciones en abril a nuestros representantes. Con esta pequeña introducción, Manuel, porque es aquí a quien queremos escuchar, te damos la más cordial bienvenida y comenzamos el análisis de la coyuntura nacional. Muy buenas tardes, Leslie, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Luis Felipe, encantado de estar aquí con ustedes y por la conducción de Luis Felipe. Sí, muy bien. Luis Felipe, tú quisieras comenzar a dar algunas pinceladas del tema, de frente, sí. El tema del agro, sobre todo. Sí, una de las cosas, Manuel, que está preocupando mucho, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la región, es la conflictividad social en Perú. Realmente la conflictividad social en las últimas semanas ha sido de una dimensión muy grande, con muertos, con heridos, con daño a la propiedad, pero no, por lo menos no se ve dentro de las noticias esas estrategias que los gobiernos deberían de tener para poder resolver a través del diálogo, compromisos, leyes. Obviamente esto no es de este gobierno, esto es yo creo que desde los gobiernos del año 80, todos los gobiernos nunca han tenido una estrategia. ¿Tú qué crees que debería de pasar para evitar ya la conflictividad social y la cantidad de muertos y heridos que hay ahora en el país? Yo creo, Luis Felipe, que la respuesta tiene varios escalones y estos son confluyentes entre sí. Primero, para que el ser humano y la vida en general en el planeta Tierra pueda existir y coexistir y evolucionar, se tiene que comer. Y todo lo que se come en el continente sólido viene de la tierra. Ninguno de nosotros tres y ninguna persona que escuche este programa puede vivir sin comer. Y para comer hay que cosechar. El problema del agro no es solamente un problema de sueldos y de productividad, sino que es un sector absolutamente estratégico para la subsistencia humana. Y el Estado tiene que mirarlo de esa manera. Sin comida y sin agua no hay vida. Punto 2. De un tiempo a esta parte, y eso es bueno, el agro ha crecido en materia de exportación. Pero esto ha hecho que entren más divisas al Perú, pero que los ingresos sean para pequeños grupos de poder y no se haya adecuadamente redistribuido. Te voy a dar un ejemplo. Ica tiene, según se afirma, una capacidad de empleo plena. Ica es quizá la región peruana con más proyección de crecimiento para los próximos 30 años. ¿Qué le cuesta al Estado peruano y al empresariado que esa situación absolutamente envidiable en toda América Latina vaya acompañada de mejores escuelas, de baños, de agua, de centros de recreación, porque tierra hay, de mejor trato a los niños, etcétera? Porque una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento económico. El crecimiento económico idealmente debería traer desarrollo. Si este programa de televisión se lograra vender al mundo y diera mucho dinero,
No podemos continuar pagándole a los camarógrafos y a los operarios el mismo sueldo, porque lo que ha crecido y se ha multiplicado es el sueldo mínimo. O sea, se ha crecido hacia el costado. O sea, ha crecido la mano de obra barata, pero no ha crecido el bienestar. O sea, no hay clínicas para el reumatismo, los dolores musculares y todo lo que acarrea levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 9 de la noche, que es en realidad, Luis, una forma de esclavismo. Punto 1. Punto 2, considerando además que muchas empresas del agro tienen todavía enormes beneficios tributarios, y eso está muy bien, eso no está mal, pero se ha crecido a espaldas del motor, que es la mano de obra barata. Tercero, disculpen, aunque hay excepciones como los Picasso y los Silonix, y seguramente algunos más por ahí, muchas de esas tierras ya no son peruanas, son chilenas, son colombianas, fundamentalmente chilenas. Parte de la selva peruana produce madera que se va directamente a Chile. El pisco peruano se va a Chile, los espárragos se van a Chile o a Estados Unidos si son empresas que no son peruanas. Entonces, aquí lo que ha faltado es una óptica de sociedad de bienestar, aún desde la mirada liberal, donde todos tenemos que ser idealmente mejor atendidos. Y a esto hay que añadir un componente que es importantísimo, Lucho. Quizá tú lo puedas decir mejor que yo. ¿Cuántas personas dirigían Sendero Luminoso hace 25 o 30 años? ¿70 personas? ¿50? De repente menos. Y causaron 20.000 millones de dólares en pérdidas. Entonces hay que tener cuidado con los agitadores. Pero una cosa es el agitador y otra cosa es la protesta social. Disculpe que estoy tosiendo. ¿Y por qué se produce todo esto? Se produce, y lo estamos viendo en estas elecciones, porque el más grande enemigo del Perú es el subdesarrollo. El subdesarrollo quiere decir hacer las cosas mal. Uno saca un Mercedes-Benz, pero lo circula con llantas parchadas. Uno construye un edificio, pero hizo mal las columnas. No es que no tenía la plata o la voluntad, sino que la lógica de evolución era subdesarrollada. Y esto es, disculpen, y comí algo antes. Esto es el más grande enemigo del Perú, donde todo crece como puede y se acomodan en la sala de baile como pueden y el Estado no regula y además duerme en su propio subdesarrollo. Estas son las consecuencias. Claro, tu Manuel indican pues que el Perú no ha cambiado, ¿no? Definitivamente. Yo creo que, bueno, y si ha cambiado está para peor, no para mejor, especialmente con las demandas sociales, con la gente que más sufre, como tú dices, y agregado ahora con el tema de la pandemia, que obviamente la pandemia, a pesar de que en el sector agro, me imagino que sí el golpe ha sido fuerte, pero la pandemia no ha tocado muy fuerte como en los sectores urbanos, a diferencia del sector agrario, pero se han aprovechado obviamente los grandes empresarios para castigar a sus trabajadores. Ahora, ¿tú cómo ves, por ejemplo, viene un rebrote de la pandemia, ya está muy fuerte? ¿Cuál crees tú que sean las consecuencias políticas en año electoral que se van a basar en el tema de la pandemia para que al final el electorado no sepa por quién elegir, porque no va a haber ni oportunidad de tiempo para poder efectivamente seleccionar bien? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? No hay cómo debatir, no se puede hacer propaganda política y la gente está desconcertada. Yo, en lo personal, Luis, no tengo nada contra el joven candidato Forsyth. Es más, me cae bien. Pero una cosa es que me caiga bien y que lo respete y le diga, oye, qué bueno que te guste la política.
cómo no hay en el Perú 30 personas como tú. Y otra cosa es que se organice en torno a él un andamiaje gigantesco que va a llevar a conducir el carro a una persona que lamentablemente, y lo digo con respeto porque es muy joven, por razones propias a su edad, no sabe manejar. Entonces, ¿y qué va a pasar? Que en estas elecciones, que van a ser elecciones carentes de ideas y de propuestas y de contacto social, no, la gente posiblemente no tenga la posibilidad de decidir completamente. Ese es punto uno. Punto dos, se va a dar una paradoja terrible si las cosas están bien hechas. A ver, Luis Felipe, si por alguna razón no deseada a ti te falta plata un año, ese año no inviertes en crecimiento, no mandas a pintar tu casa, no vas a restaurantes, no pones cursos extras a tus hijos, de repente no te compras ropa, pasa el año y regresas de nuevo. Entonces va a ser un año muy difícil porque si el próximo gobierno está bien hecho no va a poder invertir porque no hay plata, ¿no? Y esto es un punto importantísimo a tratar en el marco de una campaña electoral que viene, como siempre, plagada de promesas. Y se da en un contexto en el cual estuvimos un gobierno de, ¿cómo lo digo? Un gobierno que era real, pero era de mentira, y que tenía como base un partido de mentira. O sea, hemos llegado a tal crisis institucional en el Perú que tú tienes un partido, Luis Felipe, y viene tu vecino y te ofrece $2 millones y tú lo vendes, ¿no? ¿Dónde está el pastor Lai? ¿Está durmiendo? ¿Está en el Perú? ¿Qué no era él un líder político? Ni siquiera forma parte del CEN. ¿Qué ha hecho? ¿Ha vendido el partido? Porque un partido es como un hijo. No se entrega si no vas a una persona que uno ni siquiera conoce. Lo propio pasa con Avanza País, que es un partido que en las elecciones pasadas, estoy hablando de hace un año, lo voy a decir sutilmente, se dice que pedían plata, cupo, para formar parte de su lista. Yo participé en algunas conversaciones porque formaba parte de un grupo que casi hace un acuerdo con ellos. Y me acuerdo que este era un tremendo tema para nosotros porque eso es lo que indirectamente nos... Claro, les insinuaban. No se insinuaba, llegaba. Lo que pasa es que yo no participé en esas conversaciones ya en su fase final. Entonces tenemos dos partidos de mentira, que quizás son los que están en estos momentos liderando las encuestas. Y por otro lado, tenemos una omnipotencia jurídica del Jurado Nacional de Elecciones en una típica situación peruana donde ellos pueden dirimir y hacer lo que quieran sin que nadie les pueda decir absolutamente nada. Entonces ya retiraron a Perú Nación, acaban de abrir el proceso a Hernando de Soto, ya retiraron a Acuña, etcétera, etcétera. Y lo que va a quedar es una opción muy reducida para el electorado, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es abrir la participación, generar más democracia y etcétera, etcétera. O sea, si yo voy a tu casa, Luis, y te digo, mira, he hecho lo que tú me encargaste, pero me han faltado 2 paginitas porque no sé cómo hacerlo. Y ¿sabes qué? No tengo la capacidad de hacerlo. Tú tienes 2 opciones. O rechazas mi trabajo o llamas a un asistente y le dices, oye, ayuda a Manuel porque aquí lo importante no es él, sino el trabajo. Hasta el Poder Judicial tiene un proceso de saneamiento. Pero aquí se olvidan de un bien, se olvidan de declarar una mototaxi y te eliminan. Y no eliminan a un candidato, eliminan a 100 candidatos. Entonces tenemos siempre
más de lo mismo, más de lo mismo. De repente no son corruptos, pero hacen el mismo manejo que se hacía cuando yo regresé al Perú. No me acuerdo cómo se llamaba este sujeto, había una gran discusión por alguien que hacía algo parecido con el Jurado Nacional de Elecciones. Y son impunes. Nadie los puede tocar, como nadie tocaba al Contralor, porque no se podía, ¿no? Entonces estamos en una situación que nos está conduciendo lejos de un crecimiento a un deterioro aún mayor. Y eso es lamentable. Eso es lo preocupante, Manuel, porque en realidad, como lo sostuve hace un momento, es que la ciudadanía sí considero que la tiene clara por quién no debería de votar, pero en realidad sí nos está preocupando los escenarios y las opciones que están quedando para poder elegir. Dentro de tu análisis has tocado el tema de experiencia y de inexperiencia para gobernar. Yo coincido contigo en el aspecto de que para gobernar un país se necesita de una persona con experiencia, ¿no? Ya hemos tenido gobernantes, o bueno, hemos tenido, por ejemplo, ahora está fallecido el doctor García Pérez, que en su primer gobierno fue el presidente más joven del Perú y lamentablemente por su inexperiencia en el manejo de la cosa pública del Estado, conllevó a nuestro país a una hiperinflación y todo lo que hemos vivido en los años 80, ¿no? Luego también tenemos representantes o candidatos que han sido elegidos para representarnos en el Congreso de la República y particularmente creo que este quinquenio tiene que dejarnos grandes lecciones. La ciudadanía que en estos momentos nos escucha, nos ve y nos escucha en las redes sociales y que te está escuchando en estos momentos, Manuel, tiene que ser realmente consciente de lo que va a pasar en nuestro país. Yo estoy muy preocupada, sinceramente, por las opciones que dejamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para poder elegir. Yo no tengo nada en contra tampoco de quienes van a postular, es su derecho, es su aspiración, ¿no?, de llegar a ser gobernante del país, de dirigir una nación como la nuestra. Pero el problema es, ¿no?, que tenemos un contexto sociopolítico y culturalmente muy complejo, muy delicado en estos momentos por afectación de una pandemia que no se quiere ir, ¿no?, y que ya tenemos también problemas al respecto. Pero sobre este punto, Manuel, va dos comentarios míos y tu análisis para no quitarte el protagonismo de la noche que eres tú, porque eres nuestro invitado estelar para este programa, primer programa del año 2021. No, por ejemplo, lo que pasó, es preocupante también las muertes generadas en las protestas en Perú, ¿no?, respecto a sus reclamaciones de los trabajadores agroindustriales. Estas muertes que sí denotan una responsabilidad política del ministro del Interior, dijo que él no tenía ningún inconveniente de poner su cargo a disposición y de asumir la responsabilidad política. ¿Qué está pasando con estos escenarios? Lo hemos vivido en el gobierno del señor Merino, donde también hubo muertes y todo el gabinete renunció, ¿no? 2 muertes y todo el gabinete renunció. Aquí hay 4 muertos, muchos heridos, nadie se fue, solamente salió el ministro a decir: yo asumo la responsabilidad política, si el presidente me pide la renuncia se la voy a dar, ¿no?, etcétera, pero no veo que haya una asunción de responsabilidades en ese sentido. Y aquí ha sido con armas de fuego. Yo no quiero echarle leña al fuego ni decidir que le corte la cabeza al ministro del Interior, no, de ninguna manera. No soy quien para proponerlo y tampoco lo haría, pero solamente traigo a colación 2 escenarios para analizar. ¿Por qué en un escenario sí se exigió todo, la renuncia de todo el gabinete, y por qué en este escenario donde ha sido más fuerte el incidente, más violentista y sobre todo con armas de fuego, que ya realmente eso deja en nosotros una real preocupación en nuestra Policía Nacional, que algunos no estén adecuando su conducta a un reglamento del uso de la fuerza? Eso es por un lado tu comentario, Manuel, por favor, sobre este punto. Es evidente que
todos deberíamos desear un gobierno que se enmarque en la estricta institucionalidad pragmática de la cultura de paz. Pero eso no es así. Y muchas veces a lo largo de la historia del Perú no ha sido así. Con la policía hay una actitud ambivalente, porque por un lado está el reconocimiento de que gracias a ellos el país de alguna manera está cuidado, y por otro lado está toda esa óptica absolutamente válida, Leslie, que tú has desarrollado. Pienso, y lo digo con muchísimo respeto, en los muertos que fueron quemados en el BCR en la Marcha de los Cuatro Suyos. Yo no viví en el Perú, pero escuché hablar mucho de ellos. Y yo me pregunto hasta qué punto en el Perú se utiliza también la muerte de manera demagógica. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy de los que piensan que la muerte de Inti y de Brian fue utilizada por el gabinete político para salirse del problema que ellos mismos habían generado, que era mayor que la represión, que era pues el escándalo y la metida de pata y haber tomado el poder como tomaron. Va a doler mucho lo que digo, y yo le pido al público que por favor comprenda que lo hago para comunicar, nada más. A mí sí me importa la muerte de los demás, pero a la mayoría del país no le importa. Somos pocos los que realmente, felizmente somos muchos que hacemos comunicaciones, pero somos pocos los que realmente tenemos interés en esa gente muerta y fallecida de esa manera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en el Perú nunca ha importado. Nunca han importado los muertos en el marco de las protestas sociales. Lo puedes ver en las novelas de mi padre. Los campesinos, como la Guardia del Salto, los masacraba. Yo quedé muy impresionado porque yo fui hace 2 años allá y escuché relatos de gente viva. Yo sabía que era verdad, pero una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. No, entonces, al Perú no le importa la manera como terminan sus muertos cuando hay protestas sociales. Y mucha gente los utiliza. A ti sí, a mí sí, a Luis Felipe también, a muchos comunicadores que yo escucho, les creo. Pero en líneas generales, Leslie, lo digo con dolor, eso decora la tragedia. Sí, y es lamentable, Manuel, que realmente esto, no, yo respeto tu análisis, comparto mucho de lo que acabas de sostener. Siempre exigimos ante un hecho de esta naturaleza investigación profunda, pero una investigación clara y transparente y que realmente no demore, porque una investigación que demora, una investigación que a los meses de ocurrido los hechos no se tenga ni siquiera un alcance no certero de lo que puede haber sucedido, entonces ya uno comienza a dejar que esto pase, se enfríe, se olvide, ¿no? Ahora todo el tema está concentrado en la adquisición de vacunas, en el rebrote, en la falta de camas, UCI, etcétera. O sea, nuevamente tú eres terapeuta, Manuel, nuevamente hay una incidencia, siento, en lo personal y con muchas personas que converso, hay también una incidencia al temor, ¿no? Ya la gente ahorita está nuevamente psicoseándose con el tema del rebrote, y el lenguaje comunicacional que se tiene que utilizar es justamente todo lo contrario, porque esta energía de zozobra, de miedo que la ciudadanía tiene con relación a la pandemia no ayuda. No, yo recuerdo que contigo conversamos a los inicios de la pandemia y tú me decías, todavía, Leslie, no observo, y recuerdo perfectamente lo que me dijiste, no observo que estamos en una psicosis. ¿Recuerdas? Cuando tú al principio me dijiste, no estamos en una psicosis. No, todavía la cosa se está controlando, pero ya después como que esto ha sido desbordado y yo siento, Manuel, que hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Que está trabajada al miedo, a la zozobra, ¿no? Del tema de pandemia. Esto tampoco ayuda y esto hace que muchas personas también
exporten, exterioricen un tipo de conductas que de pronto no son ajustadas, ¿no? A un comportamiento o a una situación adecuada en los hechos. Eso es por un lado. Y dos, el tema de las elecciones 2021. Preocupante por el escenario que se acaba de definir, ¿no? Las opciones que se van quedando, tenemos que investigarlas a fondo, mirarlas con lupa, ciudadanía, revisar nuestras hojas de vida, pero en realidad es preocupante porque, no sé, Manuel, yo siento que tenemos muy pocas probabilidades, a título personal, muy pocas probabilidades de poder hacer una buena elección. No sé si Luis Felipe comparte conmigo esta apreciación, esta mirada, pero yo en lo personal siento que de las opciones que van quedando, no me genera, sinceramente, con el debido respeto que me merecen todos los candidatos, pero no me genera hasta el momento. No he visto algo demostrable que me genere una confianza, decir, oiga, sí, no puede ser una excelente opción, puede darle una nueva ruta, una nueva mirada al país. Hasta el momento a mí no me lo genera y es preocupante porque ya faltan pocos meses para elegir a nuestro próximo gobernante. ¿Y qué nos vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que concentrarnos, Luis Felipe. Hablando de elecciones, Manuel, yo quería hacerte una pregunta. Tú, analizando bien a la sociedad, tú eres experto en analizar a la sociedad, sí. Yo me pongo a pensar, va a haber, yo creo que estas elecciones va a haber demasiado ausentismo. Uno, por el tema de la pandemia, básicamente. Dos, aunque están tratando de organizar bien el tema electoral, de que la gente vaya a votar por franjas de horario conforme al DNI. Y tercero, porque no hay mucha opción. Entonces yo creo que la gente va a preferir pagar sus 80 y tantos soles, que es lo que cuesta la multa, que incluso estoy seguro de que si hay demasiado ausentismo, en algún momento va a haber perdón a la multa y todo va a seguir. Pero ¿cuál es tu apreciación? ¿Tú crees de que eso puede suceder en medio de la pandemia, donde la gente ahorita no está pensando en temas políticos porque no hay cómo pensar, sino está pensando más en no contagiarse y no morirse por el COVID? ¿Qué crees? No, yo pienso como los dos, como ustedes dos, y lo voy a decir de otra manera. Voy a empezar por lo segundo y luego voy a lo de Leslie. Apliquemos las cosas por lógica, Luis Felipe. Yo supongo, y lo digo con respeto, que tus padres ya descansan en paz. Pero si tus papás tuvieran 80... Mi madre todavía vive, pero ella ya no sale a votar porque tiene casi... ¿Tú qué le dirías a tu mamá si te dice que vaya a votar? Que no vaya. Que no vaya. Yo le pago la multa. Listo. Bueno, entonces si tú dices eso, Leslie dice eso, y yo digo lo mismo, 100% lo dice todo el Perú. La gente no va a ir a votar. No va a ir a votar. ¿Es correcto que lo hagan? Y más bien, y eso sería lo te voy a contestar, Leslie. ¿Te parece correcto decirle a tu mamá, mamita, no vayas porque no te expongas al virus? A mí me parece muy correcto. Entonces es correcto que lo hagan. Es completamente correcto que lo hagan, ¿no? Y no se está previendo esta situación cuando para el día de las elecciones todavía no habrá llegado la gran vacuna al Perú. Habrán llegado 2 millones de vacunas. Eso va a generar una división, una envidia, que por qué los médicos, que por qué los militares, por qué no yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo segundo, que es lo que decía Leslie, mira, Leslie, nosotros, los peruanos, amamos a nuestra patria. Por supuesto. Pero nosotros hemos nacido en el Perú, que es un país subdesarrollado. Hemos crecido y hemos respirado en medio de un clima de subdesarrollo. Y prácticamente cualquier cosa que hagamos, de una u otra forma, está influenciado inconscientemente por una lógica de subdesarrollo. Porque de ahí venimos. Es como un pavo que tú lo alimentas con nueces. Ese es el sabor que va a tener. Nosotros los peruanos respiramos subdesarrollo. Hay que tenerlo claro para salir de eso. Lo que hemos vivido fuera lo podemos ver con nitidez.
Y todo lo que estamos hablando es puro subdesarrollo. O sea, llegó la pandemia, el señor Vizcarra se convirtió en Ricardo Belmo, salió una hora diaria. Estos son los resultados. Ok, Manuel. Manuel, ha sido realmente un placer tenerte en el programa. Estamos con límites de tiempo porque tenemos que anexar otra entrevista, pero queremos agradecerte enormemente por estar con nosotros. Realmente siempre es un honor tenerte. Aprendemos mucho de ti, del análisis que nos das, las coincidencias que podemos tener, las diferencias que con todo respeto siempre la hemos debatido, pero te agradecemos infinitamente por habernos dado estas luces y orientar simplemente a la ciudadanía a que de las opciones que queden por lo menos revisen, ¿no?, sus hojas de vida, sus antecedentes, porque eso sí es obligación de cada uno de nosotros de poder revisar, ¿no?, los perfiles de quienes van a postular. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad como ciudadanía. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros en el programa. Gracias, Leslie. Gracias, Manuel. Gracias, Luis Felipe. Escucho tus análisis políticos, aprendo de ellos cuando los expresas. Y aprendo muchísimo de Leslie, de la manera como ha hecho de este espacio un espacio de participación democrática al cual yo he podido acceder también para disfrutarlo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel. Y feliz año. Gracias. Cuídate. La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos, que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales, que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia a nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente.